fondos recaudados de empresas privadas eran para ella o para la Complutense? Pregunto. Que da igual. ¿Cómo que va a dar igual? No, da igual. Vamos a ver. Da igual. Vamos a ver. Mira, vamos a ver. Se llama mecenazgo incluso. No, pero si tú es el hecho que grandes empresas Sí, privadas si es el pongan hecho... dinero en algo que va a favorecer a una universidad pública... A ver, que no se debe que no se considera muy beneficiada, puesto que resulta que se considera perjudicada. Pero vamos, dicho lo cual, a mí me parece que la mujer del presidente del gobierno, sea cual sea, no puede tener como trabajo ir a empresas privadas a recabar fondos. Por si para acaso, para quien sea, para una ONG, para una ONG. Tiene que quedarse en casa. Pero puede hacer otra cosa. Lo que no puedes hacer. Tiene que atar a la cama. No, atada a la cama no. Lo que no puedes hacer es cosas que pongan en peligro. Atada a la cama, eso es atarse a la cama. Es una tontería lo que dices. Hay mil formas de trabajar en Cataluña y decir que se pasa página de Feijóo. Claro, es que pero no fueron los mismos, ¿no? En política todo es imposible hasta que interesa y no es Quiero decir que era casado el que estaba con esa movida. Eso no representa ningún tipo de... Tellado y Feijóo ha dicho barbaridades de Puigdemont. Ya, sí. Han dicho barbaridades de Puigdemont. A mí no. Y ahora quiere pasar página. Nunca voy a apoyar a nadie que concurra a unas elecciones con un programa y cuando tiene el respaldo de sus votantes haga lo contrario. Pues te veo absteniéndote el resto de tu vida. Entonces, bueno, pues a lo mejor es lo que tengo que hacer. Igual a lo mejor. Te digo que no. Hay alguna persona, o como el principal partido de la oposición, hace campaña cuestionando la democracia de nuestro país o definiendo al presidente del gobierno de España como un líder autoritario. Es curioso esto, ¿no? Y con eso llegamos al primer asunto, si os parece, el de la mujer del presidente. Empiezo con Víctor o con Elisa. Claro, ¿en qué dictadura se sentaría a la esposa del presidente del gobierno ante un jurado popular? Si es que la realidad les desmiente, pero aún así insisten, ¿no? A todo esto ya saben que la Audiencia Provincial de Madrid ha aceptado que sea juzgada con jurado popular. El tema es, claro, todo el mundo que ve los medios de comunicación, esas personas del jurado realmente van a poder dar su diagnóstico, su veredicto, con todo lo que han leído sobre Begoña Gómez. 4 delitos le imputaba el juez Peinado, de los cuales la audiencia elimina 2. Ahora la van a juzgar por tráfico de influencias y por malversación de caudales públicos. Fuera ha quedado la apropiación indebida y la corrupción en los negocios. Bueno, del tráfico de influencias y de la malversación de caudales públicos, de esto último, la malversación consiste en que la asistente que tenía Begoña Gómez en Moncloa, cuyo sueldo pagamos entre todos, porque es a cargo del erario público, envió correos vinculados al trabajo de Begoña Gómez. Bueno, y en cuanto al tráfico de influencias, dice este escrito de la Audiencia Provincial que la sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la nación, en determinados contextos y circunstancias, comportan una presión moral y por eso puede conformar un tráfico de influencias. O sea, ser la mujer del presidente te convierte en una persona que se puede acusar como una persona que utiliza ese tráfico de influencias, por la presión moral que ocasiona en terceros ser la esposa del presidente del gobierno. No se lo hubiera podido juzgar si no fuera la mujer de Pedro Sánchez. Víctor Guillot, ¿cómo la ves esto? La decisión de la audiencia de retirar las cautelares, porque ahora se le ha devuelto el pasaporte de Begoña Gómez, ¿es un poco el chocolate del oro? Lo mollar es que va a ser juzgada en efecto por el jurado popular, aunque hayan quitado 2 delitos, quedan 2 de los 4 de Peinado. Bueno, todo forma parte de un mismo dibujo. Las cautelares, este descafeinamiento, permitidme el palabra, del procesamiento de Begoña Gómez también. Es decir, tengo la sensación de que ese algoritmo judicial, de que ese algoritmo Marchena falla y no moviliza políticamente al electorado como se pretendía movilizar. Es decir, genera más frustración y más desconfianza en el Poder Judicial, y creo que la Audiencia Provincial de Madrid ha tomado nota de esto al retirar 2 de los delitos a Begoña Gómez y archivar cualquier acusación a Barrabés. También hay que indicar
que... No la han archivado, ¿eh? La han archivado. No. Bueno. La han sacado del jurado. Va por otro lado. Va por otro lado porque además la está mirando la Fiscalía Europea. Pero no la han archivado. En cualquier caso, se juzga sobre indicios. La Complutense se presenta como parte perjudicada, no como acusación. Y en definitiva pone en evidencia que el Partido Popular depositó su acción política como oposición a los jueces y se les ha ido de las manos. Y no movilizan al voto como pretendían movilizar. Están en torno al 30%. ¿Te refieres al Partido Popular? Me refiero al Partido Popular. Donde has presentado que todo lo de Begoña Gómez tiene que ver con eso. Nosotros, en las estimaciones electorales que hemos hecho del último CIS, vemos que hay un empate prácticamente técnico entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. El Partido Socialista está en torno al 28,2%. Y el Partido Socialista y el Partido Popular en torno al 30,3%. Es decir, hay mucho partido que jugar. Pero fijaos, en esta idea absurda de Isabel Díaz Ayuso de proclamar que vivimos en una dictadura y que se pretende atentar contra el Poder Judicial por parte del Gobierno, esta semana acaban de nombrar copresidente a Pedro Sánchez en la Agenda 2030, en la ONU. Pero voy a más. Un informe de la Comisión en materia de justicia que reconoce que las reformas en esos ámbitos llevadas a cabo por el Gobierno son satisfactorias y van por el buen camino. Y podemos seguir así de largo, es decir, ese acoso judicial o esa vía judicial que se ha tomado y que yo denomino el algoritmo Marchena no funciona, fracasa, genera más desconfianza y no garantiza que vaya a haber un recambio en el gobierno cuando se produzcan las elecciones. Y quizá los agravios comparativos, ¿no? Porque considerar que se están malversando dinero público porque una asistente de Moncloa envía unos correos, que como todo el mundo sabe, enviar un correo es gratis, ¿no? ¿Verdad? Considerar que eso es malversación cuando tenemos todos en la memoria lo que han hecho las esposas de otros presidentes del gobierno en las etapas anteriores, ese agravio comparativo es tan brutal. Julia, que Cristina Álvarez iba a todas las reuniones, se reunía con todo, es que eso está todo en el sumario. Pero es que hay que contarlo todo, es que Cristina pero iba, ¿te parece comparable? Sí, pero ¿te parece comparable eso a montar, por ejemplo, una boda como la que montó Ana Botella con su hija, que tuvo 2 asistentes en Moncloa? ¿Es comparable ese gasto con haber atendido, como atendió desde Moncloa, al padre de Mariano Rajoy día y noche, con equipo de enfermería día y noche, porque cuando estuvo en Moncloa su padre fue a vivir allí con ellos? ¿Es comparable el gasto público? Lo del padre de Rajoy sería comparable a cuando el hermano de Pedro Sánchez ha vivido en Moncloa con su pareja, que iba a dar a luz y se la llevaba a las revisiones ginecológicas en una ambulancia de Moncloa. Es decir, si tú eres presidente, vamos a asumir que si eres presidente del gobierno y si no lo hubieras sido, hubieras podido atender a tu familiar, también lo puedes atender cuando estás en Moncloa. Como verás, nadie está discutiendo lo de que viva en Moncloa y coma en Moncloa y esté todo el tiempo en Moncloa el hermano. No, pero eso es una cosa, y el gasto de atender a una persona mayor 24 horas es un gasto distinto. En todo caso, la boda de la hija de Aznar, por ejemplo, 2 asistentes que montaron aquella boda desde Moncloa. Es decir, que quizá, digo yo, habría que definir cuál es el papel de esos asistentes, de las esposas o esposos. Esto hay que decirlo como un ritual. De momento solamente han sido esposas. Quizá haya que definirlo en un futuro para que esto no pueda ocurrir, porque ahora en lo que se fija todo el mundo es en los enormes agravios comparativos. No resisten la comparación unos nunca se denunciaron, por otra parte, pero bueno, claro, pero oye, perdona, pero es que hay muchas acusaciones populares que lo podían haber denunciado. ¿Manos limpias, APP, denunciar? ¿Tú te crees que no hay acusaciones populares de izquierdas? Porque te las puedo decir. Bueno, alguna importancia hombre, claro, todas las que... Vamos a ver, un oyente, Antonio Luna, que el tema de las enfermeras 24/7, todo el equipo médico que atendía al padre de Rajoy, me dice que sí que fue denunciado, pero que los jueces dijeron que entraba en el apartado de gastos personales del presidente. ¿Vale? Bueno, pues esto, o sea, sí que se denunció, pero hubo un juez que dijo esto no es delito. A mí lo que me dijeron es que no se podía meter personal que no estuviera a cargo de Moncloa a trabajar en Moncloa.
y que por tanto tenía que gestionarlo Moncloa, el personal que iba a estar 24 horas dentro. Esta es la explicación que ahí me dieron. Ahora no lo sé. Bueno, pues alguien protestó, alguien denunció esto y dijeron... a ver, que Julia, que lo que no puede ser es que la mujer del presidente del gobierno ande recaudando fondos por ahí. Que no se puede dedicar a eso. Que es como si la reina Leticia ahora mismo se convirtiera, se dedicara a buscar publicidad para un grupo de prensa o para otro. Es decir, que no puede ser. La reina es reina y tiene un estatuto de reina. La mujer del presidente del gobierno no tiene ningún estatuto y por lo tanto puede por decencia torera. Oye, por favor, por decencia torera no puedes recabar fondos, ¿vale? Seamos empresas privadas. Hombre, ya te lo digo. A ver, no es el pues ya veo que el de la izquierda está variando mucho, porque madre mía. Vamos a ver, pregunta, ¿fondos recaudados de empresas privadas eran para ella o para la Complutense? Pregunto. Que da igual. ¿Cómo que va a dar igual? No, da igual. Vamos a ver. Da igual. Vamos a ver. Mira, vamos a ver. Se llama mecenazgo incluso. No, pero si tú es el hecho que grandes empresas sí, privadas pongan dinero en algo que va a favorecer a una universidad pública. A ver, que no se considera muy beneficiada, puesto que resulta que se considera perjudicada. Pero vamos, dicho lo cual, a mí me parece que la mujer del presidente del gobierno, sea cual sea, no puede tener como trabajo ir a empresas privadas a recabar fondos. Por si para acaso, para quien sea, para una ONG, para una ONG. Tiene que quedarse en casa. Pero puede hacer otra cosa. Lo que no puedes hacer. Tiene que atar a la cama. No, atada a la cama no. Lo que no puedes hacer es cosas que pongan en peligro. Atada a la cama, eso es atarse a la cama. Es una tontería lo que dices. Hay mil formas de trabajar. Respecto al jurado, yo creo que aparte de todo lo que habéis dicho, el tema actual con los jurados, tal y como está en estos momentos la situación en España, es que cuando empiece ese juicio ha habido cientos de horas de ruido, influencia, bulos, difamaciones, ciertas verdades, certezas o incertidumbres sobre todo eso. Es decir, esto no tiene nada que ver con estas películas que vemos, que un jurado se encierra ahí en Estados Unidos. Por supuesto hay prensa, hay grupos mediáticos detrás que están tratando de informar. No, aquí ha habido ya calentamiento, pero un calentamiento increíble. Por ejemplo, todo lo de imponer medidas cautelares que incluían la retirada del pasaporte, eso ya se sabía que iba a tener que echar marcha atrás. Pero mientras tanto ya ha montado el ruido y a un montón de ciudadanos les quedó la idea de que fíjate si es gorda la cosa, que la mujer del presidente del gobierno no ha podido salir y acompañarle porque le habían quitado el pasaporte. Es decir, este es el hilo conductor. Después ya sabemos que hay muchas cosas, depende de la justicia, en el momento en que estamos, podemos ir a la situación de cómo está en otros países de Europa, pero este calentamiento global sobre una persona, porque es la mujer del presidente, con idas y vueltas, con decenas y decenas de horas de tertulianos que no tienen ni idea, como tampoco tengo yo mucha, de cómo funciona la justicia, y que están todo el día hablando, dependiendo de su posición política. Cuando llegue el jurado, ¿en qué circunstancias está ese jurado después de todo esto? Este es el tema también de fondo que afecta a la democracia. A ver, por eso a lo mejor cuando hicieron el listado tenían que haber asumido no poner determinados delitos. De todas formas, como dato os doy, los ciudadanos madrileños que formarán parte de este jurado todavía no han sido sorteados. El sorteo se hace, sorteo de la bolsa. O sea, Elisa, que hay gente escuchándonos ahora mismo. Y yo misma puedo ser, o sea, que no creo, no te dejarían, ni a mí, ni a nadie. Pero vamos a explicarlo, por eso quiero explicarlo. En septiembre tendrá lugar el sorteo vale. de la bolsa, que es para 2 años. Los sorteos, el decanato de Madrid los hace para 2 años, de la bolsa de ciudadanos que podrán ser llamados. Después, para cada jurado en particular, número cada parte, hasta no dejar más que 9, que son los titulares, más dos. Pero las partes, ¿quiénes son? Van a ser PP, Vox, la Fiscalía, los defensores, claro, los 3 defensores, ¿no? En fin, sí. Todos esos van unidos en uno. Todos esos van unidos en uno. La clave es que las acusaciones populares de izquierdas en todos estos procesos están missing, están desaparecidas, están muertas, y la mayoría de ellas son organizaciones de ultraderecha. Y la segunda clave, efectivamente, es el jurado. Es decir, la audiencia provincial y el proceso en sí ha derivado la responsabilidad, teóricamente, en ciudadanos particulares. Verdaderos ciudadanos particulares que van a dejar de serlo.
porque hay que decirles que les van a hacer un perfil completo. Se va a saber sus nombres. Nunca se saben los nombres. Se van a saber. Nunca se sabe. Van a recibir la presión mediática. Y tendrán por eso decía Elisa que habría que aislarles todo el tiempo que lo que quieran, pero que sepan que los van a buscar. No. Que los van a buscar, sí, no. De todas formas, no engañemos a la gente, porque este es un caso tan mediático y tan grave. Pero ¿cómo los van a buscar si no sabes el nombre? Tampoco lo saben las partes. Que poco confiamos en el periodismo de este país. Mira, confío poco, porque yo que he estado en el otro lado durante muchos jurados muy mediáticos y sabía que había compañeros en la prensa buscando a ver quiénes eran los jurados, ¿vale? Y te digo que ni siquiera, es decir, eso permanece silenciado por el tribunal y ni siquiera yo he hablado con muchos jurados, ni siquiera sabía quiénes eran. Eran jurado 1, jurado 2, jurado 3, jurado 9. Pero si hemos conocido hasta en qué partido milita la hija del juez Peinado, por favor. ¿Pero y qué tiene que ver eso con los jurados? Hay una especial diligencia, para preservar la identidad de los jurados, ¿vale? Y creamos en la profesionalidad, porque vamos a ver, en este país no hay ningún algoritmo judicial. En este país no hay ningún algoritmo judicial. Vamos a avanzar. Es una forma chistosa que te parece de pretender englobar decisiones que muchas veces son técnicas y que están muy estudiadas por personas que saben muy bien cómo hacerlo. Cuando Luciano Varela redacta la ley del jurado, sabe lo que está haciendo. O sea, no es un chichinabo que pasa por ahí, ¿vale? Como las cautelares. Las cautelares que siempre dije aquí que iban a ser retiradas. Sí, por cierto, que me recuerda una elección y que al día siguiente, pues eso fuera de faldón, porque todas las portadas estaban ocupadas por el triunfo del maravilloso partido que hizo España. Quiero decir, las cosas salen cuando salen. Es curioso porque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha salido en todas las portadas de este país. Bueno, eso que iba a decir yo exactamente. Es decir que, no en todas las portadas. En la prensa conservadora, la sentencia del TJUE no ha salido en ninguna. Aprovecharon para poner en portada lo de Begoña Gómez. Pero la sentencia sobre la ley de amnistía, esa que iba a romper España, contra la que la oposición montó 6 manifestaciones, que llevó a los jueces a hacer huelga vestidos con sus togas y que el Tribunal Supremo se negó a aplicar, no salió en portada ese día, en ninguna cabecera de la prensa conservadora. No, más allá de matices, quede claro esto. O sea que si no fue casualidad, que si fue casualidad, la supieron aprovechar muy bien para disimular y quitar de las portadas de los periódicos más importantes esa noticia que es, desde luego, una noticia importantísima. Me pregunto si no es esto la razón, la sentencia del TJUE. Me pregunto si no es esta la razón de la prisa que tenía el Partido Popular para conseguir que el gobierno cayese antes del verano. Me pregunto, ¿era esta sentencia que se veía venir o no? Una pregunta muy oportuna. Yo creo que la legislatura tiene un vector central, una columna vertebral, es la amnistía, y después conocer las sentencias del Tribunal Constitucional y la del Tribunal de Luxemburgo, que obviamente revienta al Partido Popular por los 4 costados. Porque fijaos en qué momento... Pero es que estaba Julián Casanova intentando empezar antes el tema de la ley de amnistía, luego doy la palabra a Madrid. Solo una cosa, que breve este aval del Tribunal de la Unión Europea, la ley de amnistía, imaginemos que no se hubiera producido y que hubiera sido una decisión contraria a la ley de amnistía. ¿Dónde estaríamos en estos momentos? Aquí hay varias cosas. La primera, que el hecho de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluya que la ley de amnistía no es contraria al derecho comunitario y concluya además que no contraviene la legislación europea sobre terrorismo, es una cosa bastante relevante. Estamos hablando de 27 miembros y que se hace siempre con estructuras comparadas de qué pasaría en otros países o cómo tiene que ser una aplicación de una justicia que además depende de la calidad democrática también de la Unión Europea. Así que creo que esto es muy importante, porque como nadie lo va a destacar, porque además hay un run-runs contra Europa en un sector importante de la derecha de Vox, no hay un rum contra Europa de que esto ya no es lo mismo en un montón de partidos ultra derechistas en todos los países. Creo que esto es bastante relevante. En segundo lugar, que lo que diga el Supremo, lo que diga el Constitucional ahora sobre este fallo, pues lo vamos a tener que ver y vamos a tener
que esperar, pero hasta ahora lo más relevante es que hubiera habido una caza de nuevo de Sánchez porque vendió a Cataluña, España, en todos los lugares, y que ahora que hay un aval clarísimo de un Tribunal de Justicia Europeo, pasa por noticia pequeñita, breve o no comentada en la prensa, que por ejemplo, volvamos al tema, ha dedicado páginas y páginas a Begoña estos últimos meses. Claro, y además en la coincidencia del día provocó que las portadas del día siguiente, la sentencia del Tribunal Europeo desapareciese. Sí. Una cosa muy curiosa. Vale, ahora Elisa y Víctor, acaba lo que estabas diciendo. Sí, me gustaría decir, primero, la sentencia está diciendo que en España somos europeos. Que parece que nos hemos olvidado, que en España el Estado de Derecho se cumple, que en España la justicia, a pesar de lo que diga Marchena en sus libros, no está amenazada, que la democracia en este país ni se muere ni la matan a mordiscos, que funciona y que además mira hacia el futuro y hacia la concordia. Y como consecuencia de esto, obviamente, el Partido Popular tiene un serio problema, porque divide completamente al Partido Popular. Entre los que quieren pasar... Hay una parte del PP que quiere pasar la página, eso es, hay gente que lo quiere hacer. Y los que no tardaron ni un minuto después de que se pronunciara la lectura de la sentencia y dijeron, por ahí no. Y ese fue José María Aznar, el primer hombre del Partido Popular en hablar inmediatamente después de que se conociera la sentencia, fue José María Aznar, que dijo que básicamente no podía quedar impune que no podían quedar impunes aquellos que habían atentado contra el Estado de Derecho. Solo le faltó decir que había que darse de baja de la Unión Europea. Hombre, impunes no quedaron ya. Hubo gente que estuvo 4 años en la cárcel. Y hay un señor que lleva 10 años fuera de España. Este viernes precisamente, o sea, impunes no quedaron. Este viernes precisamente tuve la oportunidad de compartir en el RIT con Oriol Junqueras un desayuno y... además de garantizar que Esquerra Republicana siempre estará con la legalidad democrática de este gobierno, apostó por unir a todos los partidos, incluido Junts, en esa esfera de la investidura que entregó el poder y el gobierno al Partido Socialista y a Sumar. ¿Cómo queda la situación de Puigdemont, Elisa? ¿Qué puede hacer? ¿Puede volver ya o no puede volver? No puede volver todavía, porque el Supremo no va a variar su posición hasta que no decida el Constitucional. Entonces, cuando el Constitucional decida, que dicen que va a ser hacia octubre, sí que entonces el Tribunal Supremo tendrá que retirar esa orden de búsqueda y captura, que es la que le impide venir sin ser detenido, ¿no? El Constitucional va a fallar favorablemente en octubre, noviembre, cuando lo vaya a hacer, y que entonces el Supremo tendrá que retirar esa orden de búsqueda y captura, y entonces Puigdemont volverá. Vale. Por cierto, que es cierto que Pedro Sánchez fue a las elecciones diciendo que no habría amnistía y luego aludió a una frase del refranero como esto de hacer de la necesidad virtud. Me pregunto qué diferencia hay entre de hacer de la necesidad virtud de Pedro Sánchez cambiando radicalmente de idea y llevando al Consejo de Ministros y después al Parlamento la ley de amnistía, con la de considerar golpistas a Puigdemont y compañía, fugados y demás, y luego venir a Cataluña y decir que se pasa página de Feijóo. Claro, es que pero no fueron los mismos, ¿no? En política todo es imposible hasta que interesa, y no es malo. Quiero decir que era Casado el que estaba con esa movida. Eso no representa ningún tipo Tellado y Feijóo ha dicho barbaridades de Puigdemont. Ya, sí. Han dicho barbaridades de Puigdemont. A mí no. Y ahora quiere pasar página. Nunca voy a apoyar a nadie que concurra a unas elecciones con un programa y cuando obtiene el respaldo de sus votantes haga lo contrario. Pues te veo absteniéndote el resto de tu vida. Entonces, bueno, pues a lo mejor es lo que tengo que hacer. Sí, igual a lo mejor te digo que no. ¿Qué más cosas nos faltan comentar? Lo del hermano. También se ha hecho pública la condena al hermano de Pedro Sánchez esta semana. 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa por irregularidades en su contratación. Bueno, hay otros 9 acusados también, a lo mismo que él, y Miguel Ángel Gallardo es el expresidente de la Diputación de Badajoz y el anterior líder del PSOE, extremeño. Este es el que tiene la condena más alta, 18 años de prevaricación, porque a él le la mayoría de prevaricación. Bueno, el tribunal ha descartado el tráfico de influencias.
La sentencia se basa en el informe de la UCO. Se han desestimado las declaraciones de una treintena de testigos que desmentían la acusación. Bueno, Elisa, convéncenos de que aquí no hay de nuevo otro agravio comparativo. Si ponemos, por ejemplo, a la hermana de Moreno Bonilla, que en su concurso para el puesto tuvo un número inferior al de otra persona que en su momento ya protestó y puso la demanda. ¿Y por qué en este caso sí y en otros no pasa nunca nada? A ver, ni yo vengo a convenceros de nada, ni la justicia se hace de forma comparativa, es decir, nadie se sienta a valorar lo que se ha hecho en los casos. No, pero los ciudadanos sí comparamos, sí. Entonces vamos los agravios en todos lados. Tampoco sé si aquello se recurrió ni si se puso una querella. Sí. Es que claro, si no se hace, pues no se hace. Yo lo que os puedo explicar es lo que ha pasado en esa sentencia, en la que aparte de eso que has dicho, también había varios miles de correos cruzados entre el personal de la Diputación, Gallardo, el hermano, etcétera, y el otro chico, que no me acuerdo del nombre, que estaba en Moncloa y que luego fue a trabajar también allí, en los que también se produce esa prueba. También te digo que el tribunal no condena por tráfico de influencias, no porque no haya nada, sino porque aplica un indubio pro reo. Y lo mismo podía haberlo aplicado en el otro caso si hubiera considerado que no lo había. Indubio pro reo, es decir, no ante la duda a favor del reo. Como hay dudas de si el tráfico de influencias se ha cometido o no, a favor del reo. Luego también te diré que el propio abogado de David Sánchez, en estos mismos micrófonos, nos dijo el otro día que ni lawfare ni lawfare, o sea, es decir, que aquí ha habido un funcionamiento normal de la justicia. Se lo dice el abogado de David Sánchez, no le voy a desmentir yo. Es más, os podría decir incluso en el recurso que se va a presentar, porque se presentará recurso, ya lo ha anunciado, dónde se puede atacar. Es decir, jurídicamente la sentencia es atacable en términos técnicos respecto a si efectivamente los indicios o la prueba que hay respecto a la cooperación de David Sánchez en la creación del puesto, el segundo además a como a él le gustaba, con los correos que hay, etcétera, es suficiente para que no se haga un indubio pro reo. Y creo que por ahí irá el recurso que va a poner el abogado, pues que lo pondrá, irá al TSJ y dirán lo que sea. Desde luego sí. es un prodigio que el hermano consiga el puesto, el hermanísimo, como en algún correo figura, cuando en el momento en que se adjudica su hermano acaba de ser defenestrado del Partido Socialista, es un apestado dentro del Partido Socialista, faltan años para ser reelegido secretario general y más tiempo todavía para ser presidente del gobierno. Sí, es un ejercicio de precognición. Por eso no condenan por tráfico de influencias. Ya. Claro. Ahora, a mí me resulta llamativo lo primero, que la agenda política de este país la marca la UCO y el teniente coronel Balas, que puede ir a investigar las oficinas de la Guardia Centrales de la Guardia Civil, y yo creo que no va a las oficinas de algún diputado del Congreso porque queda demasiado feo, eso por un lado, y por otro, obviamente la comparación con otros reos que todavía pululan por el mundo, como es el caso de Víctor Lama. Es decir, aquí un señor que ha confesado algunos delitos y que por colaborar, incluso por supuestos delitos de fraude de 250 millones, están paseándose con el Lamborghini por el mundo. Mientras un señor lo inhabilitan. Yo solamente os quisiera recordar que este tema lo sacó a la luz Podemos. Sí. Podemos es el que denuncia el enchufe. Thank you.